El corte del suministro del gas ruso a Alemania, del que se ha ido haciendo cada vez más dependiente, ha puesto sobre la mesa un cambio de estrategia energética. La guerra en Ucrania ha hecho saltar este modelo por los aires y ahora estudian otras opciones. ¿Qué tal, cómo están? Ante un invierno que se prevé duro sin la llegada de esa fuente de energía al motor económico de Europa, los alemanes se preparan para afrontar estos próximos meses de frío en un país en recesión. El plan de descarbonización ha quedado aparcado de momento. Se ha prorrogado el uso de las nucleares, hay temor ante posibles cortes de suministro y una de las palabras que más repiten es ahorro. La energía se está convirtiendo en un bien de lujo, cuyo precio no para de subir. Incluso está afectando algo tan alemán como la industria cervecera. Ante la posibilidad de quedarnos sin gas, tuvimos la idea de continuar operando la central de carbón. Ninguna agresión es tan grande contra el medio ambiente, las aguas subterráneas, las estructuras sociales como la minería de lignito a cielo abierto. Con la guerra de agresión de Rusia, ahora nos vemos obligados a sustituir rápidamente las importaciones de gas. Este invierno nos encontramos en una situación muy grave. Los hogares con calefacciones de gas o gasóleo, sobre todo de gas, están sufriendo mucho. No todas las personas podrán protegerse por sí solas ante estos precios. El año pasado, por ejemplo, en Navidad hubo como 10-12 días que estábamos a menos 18. O sea, tú te imaginas menos 18 fuera. O sea que sí, el invierno a mí me da pavor, pavor, pavor. El color verde que alfombra el campo alemán termina abruptamente en un balcón frente a un océano brumoso y marrón. Sombrillas y tumbonas metálicas pretenden invitar al visitante a que se asome a una escena que parece de otro mundo, la mina a cielo abierto de Hambach. Un agujero que desciende más allá del nivel del mar y que tiene un área de operación de 457 kilómetros cuadrados en Renania del Norte, el estado federado más poblado de Alemania. El carbón aquí en Renania está a profundidades de hasta 400 metros. Para llegar hasta él hay que devastar todo: los bosques, los asentamientos humanos, los terrenos agrícolas y la superficie de cultivo. Las excavadoras más grandes del planeta trabajan sin descanso. Máquinas con la altura de un edificio de 35 pisos y 13.000 toneladas de peso que buscan lignito. Un tipo de carbón poco eficiente pero muy abundante en Alemania, que el país explota desde hace más de un siglo. Una vez que el carbón se ha extraído y transportado a las centrales eléctricas, se quema de forma muy ineficiente. Se trata de un carbón muy joven que tiene un 55% de agua. Esas centrales son la mayor fuente de emisiones de CO2 de toda Europa. Solo esa central eléctrica que vemos al fondo produce 20 millones de toneladas de CO2 al año. Si todas las plantas eléctricas alemanas funcionaran al máximo de su capacidad de generación instalada, el carbón aportaría el 16% de la energía. Pero en octubre de 2022, este combustible fósil ha producido casi el 50% de la energía de Alemania en algunas horas del día. Este invierno va a ser muy complicado. Así que me parece correcto acceder a los recursos que tenemos. Eso incluye el carbón. Tenemos varias centrales eléctricas de carbón que estaban en reserva y que ahora se están reactivando. Y por otro lado está la energía nuclear. Yo soy, pues, como quien dice, de calle, y yo lo que quiero es estar caliente en mi casa este invierno. Es que hace muchísimo frío. Aquí bajamos a 17 bajo cero y 20. Y lo que yo quiero que resuelvan esto de una manera, con carbón o con gas o como sea. Les cueste lo que le cueste, para eso pago mis impuestos aquí, y bastantes. El gobierno alemán
formado por socialdemócratas, liberales y ecologistas, ha prorrogado el apagón nuclear hasta la primavera de 2023 y ha autorizado la vuelta al servicio de 27 centrales térmicas hasta marzo de 2024. RWE, una de las empresas más contaminantes del mundo durante décadas, ha acordado con el Ejecutivo ampliar otros 15 meses la vida de 2 centrales de lignito. El Ministerio de Economía nos ha pedido que nuestras centrales eléctricas de carbón estén disponibles hasta la primavera de 2024. Debemos hacer todo lo posible para ahorrar gas y reemplazarlo con otras fuentes de energía. Lutzerat será despejado y el carbón bajo el pueblo estará disponible. Me llamo Eckhard, soy agricultor, el último propietario de un campo familiar aquí en Lutzerat, una zona de extracción minera de lignito. Soy la 4ª generación de nuestra familia que se dedica a la agricultura. Vivo aquí desde 1967. Y es exactamente este lugar el que se supone que va a desaparecer, que va a ser dragado y desmantelado en los próximos 6 meses. Desde 1950, más de un centenar de pueblos han sido destruidos y cerca de 40.000 personas han sido desplazadas solo en Renania del Norte para abrir y ampliar minas de lignito, según datos de la mayor organización ecologista de Alemania, Bund. Uno solo puede defenderse en los tribunales contra una expropiación forzosa y ya es muy tarde. Cuando la decisión judicial es favorable al demandante es demasiado tarde, porque para entonces ya hay un enorme y profundo agujero. En otras palabras, nuestra tierra ya habrá desaparecido cuando se haga justicia. Ese es el dilema al que se enfrenta Eckhard Heukamp en Lutzerat. Mi abogada me dijo claramente que no tenía ningún sentido recurrir al constitucional alemán porque sería inútil. RWE me ofrece nuevas tierras de cultivo. El problema es que donde trabaja RWE se agota el agua subterránea. Bombean el agua subterránea para que las máquinas de extracción no se hundan. El agua se extrae desde los 550 metros de profundidad. Cada año se extraen 500 millones de metros cúbicos de valiosa agua subterránea. Se saca y se vierte. La mina es un tema político. Ellos sabrán si quieren seguir trabajando con energía atómica, con el carbón de las minas. Yo pienso que es un sinsentido cerrar estas fuentes de energía mientras aparece una alternativa. La casa de Lota, en Nuevo Mannheim, levantada con las compensaciones de la empresa minera, señala dónde está el viejo pueblo, sentenciado, pero aún en pie. Allí, a 4 kilómetros, la maquinaria toma posiciones cerca de la iglesia, tapiada y con las agujas de su campanario detenidas en el tiempo. Fue el gobierno federal y el gobierno estatal de Westfalia los que han dicho que Hambach, esta mina de carbón a cielo abierto, seguirá funcionando. Nosotros tuvimos que elegir entre 5 posibles nuevas ubicaciones. Se ha impuesto esta necesidad de convertir a Alemania en neutral en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, y no estamos preparados. Dependemos exclusivamente de Rusia. Todos estamos pagando esa factura y el clima también está pagando esa factura. Hay un extraño debate sobre el renacimiento de las centrales nucleares. Las centrales eléctricas de lignito y hulla funcionan a pleno rendimiento. Todo lo que creíamos superado se reactiva. Es una situación muy difícil para nosotros como ecologistas, que esperamos que todo sea desmantelado. Estaremos muy pendientes. Como contrapartida a esta terapia de choque fósil para garantizar el suministro, el gobierno alemán y RWE han acordado adelantar el fin del uso del lignito de 2038 a 2030. Según la eléctrica, eso salvará 5 pueblos y evitará la emisión de 280 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
Esto es leña barata para mi chimenea. La calefacción de gas es tan cara que he comprado esto. Para la leña de buena calidad tengo que esperar. No sabemos si nos llegará la leña buena, porque hay mucha gente en lista de espera. Llevará meses. El gas se ha convertido en algo extremadamente caro. Es porque estamos sustituyendo el gas ruso por importaciones de gas licuado. Y por supuesto, no está claro que haya suficiente gas disponible durante todo el invierno. Solo estamos produciendo con gas si es rentable a corto plazo. Y quiero decir, a menudo somos en cierto modo la última Coca-Cola en el desierto. Así que la gente tiene que pagar el precio que sea para que nosotros podamos pagar el gas. Hay que apoyar financieramente a los hogares con bajos ingresos para no fomentar este miedo y estas tensiones que ya vemos en la sociedad alemana. Hay que tener cuidado con eso. Es un tema muy controvertido, todo lo relacionado con la energía. El problema es lo que la mayoría piensa de los políticos, que ellos tienen más dinero y que esta crisis no les afecta tanto como a la gente normal. Tengo que trabajar 12 horas cada día y ya no puedo trabajar 8 horas. Es muy duro, porque vivo aquí con mis 5 hijos. Soy comadrona. En mi trabajo, las mujeres, muchas mujeres, apagan el gas. No lo utilizan porque es demasiado caro y entonces hace mucho frío para los bebés. Otras mujeres dicen, no, yo voy a encender la calefacción porque mi bebé es muy importante para mí, pero no sé cómo voy a pagar esto. La escuela ya no nos permite enchufar nuestros objetos personales. El iPad, por ejemplo. Antes de que los precios subieran, siempre podíamos conectarlos cuando tenían la batería baja. Pero eso se ha acabado. A veces tampoco podemos usar agua caliente en las duchas, por ejemplo. Tenemos que ahorrar energía y no es como antes, que te duchabas durante el tiempo que quisieras. En septiembre de 2022, la tasa de inflación en Alemania escaló hasta el 10%, un nivel desconocido en los últimos 70 años. Vamos rápidamente hacia una recesión y una alta inflación, o sea, estanflación. Ahora mismo parece que el mercado laboral está bien, pero creo que en invierno algunas empresas saldrán del mercado. Será entonces cuando veamos más personas paradas. Es como una olla a presión ahora mismo. Se ve como a la gente como muy descontenta, empiezan... Los alemanes normalmente no se suelen quejar en público, pero últimamente ya se empieza a oír a la gente hablar, hacer comentarios. Es decir, yo creo que la gente está empezando a cansarse de esta situación, porque Alemania es un país que es un motor económico y en los últimos años pues todo iba muy bien y ahora las cosas están... Sí, como que se ven de repente protagonistas de una cosa que siempre ha sido de los otros, ¿no? Era como, bueno, pero esto no pasa en Alemania. Oye, una cosa... Silvia y Marta se dedican al marketing en la empresa alemana Idealo. Llevan una década viviendo en Berlín. Cuando tienen que teletrabajar, alternan sus respectivas casas para ahorrar gastos. Por una parte, hacernos compañía y por otro lado, pues podemos cubrir gastos, porque unos días viene Silvia a mi casa, otros días puedo ir yo a su casa. Con la nueva subida del gas y de la electricidad, estoy pagando entre las dos cosas 210 euros. Entonces yo he pasado de pagar 80 entre las dos cosas a pagar luego 110, 115 a pagar 210. Y eso para una persona sola es un gasto un poco inasumible, en realidad, porque yo no cobro 200 euros más al mes, netos, ¿sabes? El año pasado, por ejemplo, en Navidad hubo como 10, 12 días que estábamos a menos 18. O sea, tú te imaginas menos 18 fuera, tu casa, una casa antigua,
Mi casa tiene 4 metros. El techo está a 4 metros del suelo. O sea, calentar eso es heavy. La normativa europea estipula que hay clientes protegidos, es decir, consumidores privados, escuelas, universidades, hospitales y residencias de ancianos. Estos clientes están especialmente protegidos y tienen prioridad sobre los no protegidos, es decir, el sector comercial e industrial, los grandes consumidores del sector comercial e industrial. La Agencia Federal de Redes tendría entonces que ordenar la reducción del consumo de gas en ese lugar. Eso iría acompañado de graves daños. Sería completamente inevitable. En este sentido, la Agencia Federal de Redes solo podría tomar la decisión menos mala en semejante situación. Fábricas y rascacielos. Desde la torre que alberga la sede de la Bundesnetzagentur, la Agencia Federal de Redes en Bonn, se puede observar el paisaje donde se cocina la prosperidad alemana. Aquí se decide cuándo y a quién se le cortaría el gas si se llega a una situación de racionamiento. Si toda tu línea de producción en, no sé, la industria del vidrio o del cemento o del acero funciona con gas, no puedes construir una nueva fábrica o una nueva planta de la noche a la mañana. La poderosa industria química alemana sería una de las más afectadas si se acaba el gas. El parque químico de la empresa Evonik en Mal, Renania del Norte, es tan grande que tiene sus propias centrales eléctricas para alimentarse. Allí trabajan 10.000 personas entre un mar de tuberías de 6 kilómetros cuadrados con 100 kilómetros de vías férreas. Sí, nos afecta mucho la situación del gas. Acabamos de poner en marcha 2 nuevas centrales eléctricas a base de gas natural. Alrededor del 50% del gas que se necesita en esta planta química se utiliza para la generación de electricidad y vapor. El otro 50% se usa para la producción de productos químicos. En ese caso es materia prima. Y como materia prima, es muy difícil ahorrar gas. Es más sencillo economizar a la hora de producir electricidad. Así que somos capaces de suministrar esta parte química indistintamente con gas licuado del petróleo y carbón, sin gas natural. Somos independientes del gas natural. La ciudad de Wuppertal alberga el tren suspendido más antiguo del mundo. A finales del siglo XIX la urbe crecía tan deprisa que ya no había espacio para tender vías. Así que a los ingenieros alemanes se les ocurrió que un tren sobrevolara la localidad entre los edificios a 12 metros de altura, siguiendo el curso del río. Varias décadas antes de su puesta en marcha, una pequeña empresa de tintes para la industria textil nació en lo que hoy es uno de los distritos de la ciudad. Su nombre, Bayer. El tren de Wuppertal pasa junto a la planta de la multinacional química y farmacéutica, que hoy tiene 100.000 empleados en todo el mundo. La empresa nos dice por correo electrónico que necesita acceso a fuentes de energía estables y a precios razonables, por lo que desde el comienzo de la guerra en Ucrania trabaja en reducir su dependencia del gas natural. Para finales de año, asegura un portavoz, estarán preparados para operar a pesar de un potencial corte del suministro de gas. La factoría de Volkswagen en Wolfsburgo tiene 60.000 empleados, la mitad de la población de la ciudad. El fabricante de automóviles ha detenido sus planes para convertir su central de carbón en una planta de gas. $40.000 personas trabajan en la sede de BASF en Ludwigshafen. En caso de alcanzarse el tercer nivel de emergencia energética, el más grave, la compañía nos dice que no cuenta con que le corten el combustible. Muchas empresas se dirigen a la Agencia Federal de Redes y nos dicen por qué no podrían aceptar restricciones de gas y qué daños les causarían. Tenemos un estrecho contacto con la Agencia Federal de Redes y con el Ministerio Federal de Economía. No se puede imaginar cuántas industrias han declarado: somos importantes, somos relevantes, necesitamos imperativamente el gas. Nosotros no hemos participado en esa carrera deliberada.
Los cerveceros alemanes venden anualmente cerca de 90 millones de hectolitros. Es el primer mercado de Europa, del que depende 1 millón de empleos. Nuestra asociación representa a 1.500 fábricas de cerveza en Alemania. En las últimas décadas se han pasado intensivamente al gas como fuente de energía. Y ese es el problema. Los precios de la gasolina están por las nubes. Muchas fábricas apenas pueden pagarla. Y no solo suben los precios del gas y la electricidad, también los de los envases, las materias primas agrícolas, las nuevas botellas de vidrio, las latas en las que llenamos nuestra cerveza. Todos estos costes están aumentando dramáticamente. Una situación muy triste, porque se trata de empresas de sexta, séptima u octava generación, empresas que han existido durante siglos, que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivieron a aquella inflación, a las reformas monetarias, a la división alemana y que no sobrevivirán ahora a la crisis. Estamos reemplazando el volumen de gas ruso que nos falta, porque Rusia no lo está entregando violando los contratos. Los estamos sustituyendo por volúmenes a precios mucho más altos en el mercado mundial. Gas de Noruega, Países Bajos y, sobre todo, gas natural licuado. El gobierno alemán ha anunciado la construcción urgente de 4 regasificadoras de gas natural licuado en puertos del Mar del Norte y la costa báltica para poder recibir gas de barcos metaneros. Realmente tenemos que consumir menos. Si el invierno es muy frío, será muy difícil y podríamos tener escasez para el siguiente invierno. Y luego tenemos otro invierno en el 23-24. Statkraft es una eléctrica estatal noruega que opera 3.000 megavatios en Alemania. El año pasado comercializaron el 15% de toda la energía eólica en un país donde es difícil no ver molinos en el horizonte. En el camino a uno de ellos encontramos a Siegfried. Nos cuenta que por aquí pasaban los tanques soviéticos cuando él era niño. Nací aquí y he vivido aquí con mi familia durante 82 años. Viví el final de la guerra con los rusos, pero entonces todavía era un niño y ahora soy pensionista y otra vez guerra. Muy mal. Siegfried es uno de los 130 habitantes de Feldheim, quizá el único pueblo de Alemania al que le da igual si no hay gas. La dependencia energética del municipio es nula. Sus emisiones de carbono también. Hay una granja de lechones que necesitan mucho calor para crecer, que el suelo esté caliente. En la época de la RDA era complicado porque se hacía todo con carbón, lignito, con alfombras térmicas. Era un derroche de calor y no queríamos perderlo. Y fue en ese momento cuando nos planteamos construir esta planta de biogás. Los vecinos nos preguntamos si no podríamos usar también el biogás para suministrar calefacción a las casas. Se hizo un proyecto y ahora estamos conectados al parque eólico para tener luz en casa y a la planta de biogás para la calefacción. ¿Podría extenderse este ejemplo por el país? El biogás en particular se puede potenciar con las plantas que ya existen. Podría aumentar su producción en un 20% de forma inmediata. A través del carbón podemos asegurar el suministro de energía eléctrica a corto plazo, pero tenemos que asegurarnos de que la prolongación del carbón no ralentice el desarrollo de las fuentes de energía renovable. Por desgracia, las redes eléctricas no están desarrolladas en Alemania para que en cualquier momento o situación se pueda absorber la energía eléctrica producida. Siempre se tiene que perder una cantidad. En 2021 se desperdiciaron 5,8 teravatios horas simplemente porque no se pudieron introducir en la red eléctrica. No había capacidad de absorción.
Es decir, Alemania tiró a la basura electricidad procedente de fuentes renovables equivalente al consumo de 2 millones de hogares durante un año. Cuando nosotros estudiábamos, tenemos que la temperatura de confort son 21 grados. Y entonces es algo que se puede mantener todo el año. El tema es que pues todo el año el exterior no es igual. Y es que en invierno la calefacción tú ibas y la gente estaba en pantalones cortos. Sí. Elena y Alejandro fundaron un estudio de arquitectura en Berlín hace 5 años. Realmente Alemania construye bien. Los Altbaus, que son edificios antiguos, son construcciones bastante sólidas. Cierto, y luego bueno, están los que llaman Neubau, más en concreto los Plattenbau, que son edificios pues, construidos en el último siglo, vamos a decir de alguna manera, bueno, 60, 70. Sobre todo de los 60, 70, que esos son quizá los que más problemas tienen. La mayoría de nuestros clientes de repente como que tienen un especial interés en todo el tema energético, cosa que antes igual no siempre no se planteaban tanto, pero claro, nosotros les intentábamos empujar a ello y ahora de repente son ellos los que te preguntan. Ahora lo que nos está pasando este año, aparte bueno, de que el tipo de interés ha subido un montón por la inflación, es que nos resulta también muy difícil establecer los precios de la construcción. Nosotros siempre, al final, como de cada fase en cada proyecto, bueno, como cualquier estudio de arquitectura, haces tu previsión, ¿no? Haces tu estimación de costes, ver qué proyecto siempre está pues, en los rangos que se han establecido en un principio. Y claro, pues eso para nosotros ahora es muy difícil, porque el precio de la madera ha subido un 300%, el precio del acero, bueno, el acero es que hay escasez de acero. Sí. En la madrugada del 26 de septiembre de 2022 comenzaron a registrarse explosiones submarinas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que provocaron varias fugas en aguas internacionales, dentro de las zonas económicas de Suecia y Dinamarca. En ese momento hacía semanas que Rusia había cortado el flujo de gas por el Nord Stream 1. El Nord Stream 2 nunca llegó a entrar en funcionamiento porque el canciller Olaf Scholz había suspendido su certificación. Lo hizo cuando el Kremlin reconoció como independientes los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk en febrero de 2022. 3 días después, Rusia invadió Ucrania. Сделать основную часть моего сообщения на языке Гёте, Шиллера, Канта, на немецком языке. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Heutzutage ist Deutschland ein wichtigster Wirtschaftspartner von Russland, unser bedeutsamster Gläubiger, einer der Hauptinvestoren, maßgebender außenpolitischer Gesprächspartner. Schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich. 4 años después de un histórico discurso que puso en pie a los diputados del Bundestag, el canciller Gerhard Schröder y Vladimir Putin firmaban en Berlín el proyecto para impulsar el Nord Stream. El 22 de noviembre de 2005, el socialdemócrata Schröder abandonó la Cancillería tras perder las elecciones ante la democristiana Angela Merkel. A las 3 semanas, Schröder era el presidente del Comité de Accionistas de Nord Stream. Justo después de dejar el cargo como canciller, defiendes un proyecto político tan controvertido como Nord Stream y también defiendes, en última instancia, los intereses de una potencia no democrática en Europa. Pero había mucha gente que lo toleraba y lo pasaba por alto. También en su partido, en el SPD, Schröder seguía siendo hasta 2012-2013 un respetado protagonista de la campaña electoral y un invitado bienvenido. El 8 de noviembre de 2011, la canciller alemana Angela Merkel ocupaba el centro de la imagen junto a Dmitry Medvedev, formalmente el presidente ruso, durante el paréntesis en el que Vladimir Putin ocupó el cargo de primer ministro. Escenificaban la entrada en servicio de la mayor infraestructura energética del continente.
1.224 kilómetros de tuberías sobre el fondo del mar Báltico para bombear 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, directamente de la costa rusa a la alemana, puenteando Ucrania y Polonia, países por donde pasaba el suministro hasta entonces. Esta dependencia surgió con Schröder, el Nord Stream y el negocio del gas, y luego Angela Merkel la continuó con el Nord Stream 2. Existe un sentimiento de culpa de Alemania hacia la Unión Soviética, y esta culpa siempre ha sido instrumentalizada políticamente. Esta deuda, si es que la hay, también debería haberla hacia Ucrania. En Ucrania, la Segunda Guerra Mundial fue mucho peor que en Rusia. Todo esto se utiliza para justificar la política actual, la política energética. Quieren darle un revestimiento moral, pero en realidad se trata de una política de intereses, como el gas barato para la industria alemana. La causa no la encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Nord Stream es un consorcio de 5 empresas. La gasística estatal rusa Gazprom, propietaria del 51%. Las alemanas E.ON y Wintershall, la neerlandesa Gasunie y la francesa Engie. Por eso estaban también en la foto François Fillon y Mark Rutte, primeros ministros de Francia y Países Bajos. En segundo plano aparecía el consejero delegado de Nord Stream, Matthias Warnisch, antiguo agente de la Stasi. Durante sus años en el Servicio de Inteligencia de Alemania del Este, trabaría amistad con un agente de la KGB destinado en Dresde entre 1985 y 1990, Vladimir Putin. Tras su puesta en funcionamiento, Berlín defendió hacerse aún más dependiente de Rusia con otra obra faraónica, el gasoducto Nord Stream 2, una infraestructura de 9.500 millones de euros, que sería propiedad enteramente de la rusa Gazprom. 5 empresas europeas, entre ellas la primera gasística alemana, Uniper, firmaron acuerdos para financiar el proyecto en 2017. El mayor error de Angela Merkel fue que después de 2014, tras la anexión de Crimea, continuó con esta política hacia Rusia. Se cargó sobre nosotros una culpa porque también nos negamos a suministrar armas a Ucrania bajo el mandato de Merkel. No hemos contribuido a acabar con la guerra. La hemos financiado en parte mediante los elevadísimos pagos por energía a Rusia. Hemos financiado el rearme de Rusia. A todos nos sorprendió la guerra en la que Rusia se involucró. En el caso del gas también nos sorprendió, pero la fe en Rusia es un fenómeno alemán. Otros países nos advirtieron de ello. Majestuoso y fuera de lugar, un antiguo submarino soviético está fondeado en un pequeño puerto alemán. Se trata de un U-461 clase Juliet con capacidad nuclear, una reliquia de la Guerra Fría que ha acabado sus días en un remoto rincón de la costa donde hace décadas cambiaron para siempre las guerras modernas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi usó esta región para experimentar con sus armas más avanzadas. El director del programa era Wernher von Braun, padre de la cohetería moderna con la que Estados Unidos llegaría a la Luna, y padre también de los misiles V2 con los que la Wehrmacht bombardeó Londres o Amberes. Este museo de tecnología histórica es una ventana al mundo anterior, a lo que los alemanes llamaron Ostpolitik. La Ostpolitik fue, en primer lugar, el intento histórico de reconciliación con Europa del Este, con Polonia y la Unión Soviética. Se incluyó también, de una forma muy enérgica, este componente comercial, sobre todo con el primer negocio de gas con la Unión Soviética. Se pensó, además, que si había un compromiso mutuo y la situación se estabilizaba en Europa a través de ese comercio, eso también contribuiría a la distensión política y así la Guerra Fría no sería tan dramática. En los años 70 todavía se era muy cauteloso y sabíamos que esto no debería ser más del 20% de nuestra energía.
Los americanos eran escépticos. Ya en los años 70 estaban en contra de esos acuerdos con la Unión Soviética y después especialmente contra el Nord Stream. La oposición en este caso ha sido mucho mayor también en Europa y especialmente en Europa del Este, Polonia, los Bálticos y Ucrania. El 30, el 40% de la energía alemana proviene de Rusia. Este no era el caso en la Guerra Fría. Estas decisiones sociales, políticas y empresariales de las últimas décadas, desde el punto de vista actual, son difíciles de comprender. Tras la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo alemán toma decisiones sin precedentes en las últimas décadas. En primavera, el mayor almacén de gas del país, propiedad de Gazprom, está extrañamente vacío. El gobierno de Scholz interviene en la empresa. El gobierno alemán ha recibido indicaciones de que se iba a llevar a cabo una liquidación incontrolada de las filiales alemanas y europeas de Gazprom por parte de Rusia, con graves consecuencias para los mercados de gas alemán y europeo. Colapso de las cadenas de suministro, entregas canceladas, costes muy elevados para buscar alternativas. En septiembre, el mayor importador europeo de gas ruso, Uniper, que tiene 12.000 empleados, se ve asfixiado por los precios al tener que buscar gas alternativo en el mercado internacional. ¿Usted cree que el gobierno va a intervenir Uniper? Hoy no puedo hablar de eso. El gobierno ruso lo rescata al día siguiente de esta entrevista. Y pone también bajo tutela de la Agencia Federal de Redes las instalaciones del grupo petrolero ruso Rosneft para asegurar el funcionamiento de las refinerías. Entre ellas PKC en Świt, junto a la frontera polaca. De esa factoría de propiedad rusa depende gran parte del petróleo y combustible para Berlín capital. Rusia está utilizando el suministro de gas aquí como un arma. Rusia quiere golpearnos en Alemania y en Europa. Rusia quiere dividirnos, quiere provocar disturbios entre nosotros. Wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist eben kein Platz für alte Träume. Unsere Länder stehen heute gegeneinander. ¿Quiénes fueron los responsables de la toma de decisiones que impulsaron esos gasoductos Nord Stream con tanta fuerza? ¿Quién fue el responsable de que los depósitos de gas alemanes y las refinerías de petróleo se vendieran a Rusia? Necesito tener muchos clientes para sobrevivir. Y ahora me pregunto, ¿cómo es posible que gente muy inteligente, como se supone que son los políticos, puedan depender de un solo cliente, de una sola posibilidad para toda la energía? Perdonadme, no tengo opinión. Simplemente no puedo entenderlo. Jens avista la reserva natural de Lanken desde su viejo barco turístico. Detrás está Lubmin, donde continúa el caparazón de la que fue la central nuclear más grande de la Alemania del Este, que lleva en desmantelamiento desde la reunificación. Muy cerca, un camino desolado conduce hasta una playa donde un cartel impide el paso. Detrás, los árboles rodean la zona donde los tubos del Nord Stream llegan a suelo alemán. Son pilares de una política energética que el gobierno federal quiere dejar atrás. El ayuntamiento de Lubmin lo ve de otra forma. En un comunicado en su página web, revela que 1/3 de todos los ingresos por impuesto de sociedades del municipio proceden del Nord Stream. Asegura que Alemania sigue necesitando el gas del Kremlin y condena lo que considera una injerencia de Estados Unidos en decisiones que corresponden a Berlín. Prescindir realmente no podemos, es que no dependemos realmente de ello. Como quien dice, Rusia está enfrente. Y sin gas aquí, pues no sé cómo vamos a pasar. Es que no lo sé. Se presenta muy crudo.
Benny nació en Düsseldorf hace 52 años. Su padre, alemán, y su madre, española, se conocieron en Torremolinos. Trabaja en un hotel en Greifswald, habitual destino de jubilados alemanes en la costa báltica. Pues como dice también mi jefa, vamos a tener que llevar lo antiguo, la palangana, y bañarnos ahí. Por supuesto que tengo miedo. Los jóvenes se quejan del cambio climático y todas estas cosas, y lo que ocurre está aumentando los precios más y más. Así que supongo que hay que establecer prioridades. En primer lugar, tenemos que sobrevivir. En segundo lugar, no involucrarnos en una gran guerra o lo que esté por venir.